la grabación. Que no le queda echar Bueno, entonces buenos días. Vamos a hablar hoy secundario a la paciente que tenemos, el tema de no unión de fracturas de fémur proximal. Como introducción, saber que son fracturas que son raras en el niño. La incidencia aproximada en la literatura lo ponen como fracturas de menos del 1% de incidencia, más exactos entre el 0.3 al 0.5%, teniendo un pico de incidencia mayor entre estos niños mayores con 11 y 12 años de edad. Va a tener una relación un poco más hacia los hombres que hacia las mujeres, sin llegar a ser 2-1, pero cercano a ello, y principalmente va a estar asociado con lesiones de alta energía por accidentes de tránsito o por caídas de altura, que ambas pueden presentar lesiones asociadas. Dentro de la clasificación es importante hablar de lo normal para entrar después a hablar de lo anormal, que es la no unión. Entonces, el sistema de clasificación que utilizamos fue propuesto por el doctor Delvet en 1907 y posteriormente 20 años después popularizado por el doctor Colonna, y él lo divide en 4 tipos dependiendo de dónde se localiza esa fractura en ese fémur proximal. Las tipo 1 van a ser esas fracturas transficiarias, las tipo 2 van a ser esas fracturas transcervicales, las tipo 3 van a ser cervicotrocantéricas y las tipo 4 van a ser intertrocantéricas. Todo esto es importante, ya vamos a entrar por hablar bien de esto cuando hablemos de no unión, pero es importante entender cómo se comportan estas fracturas desde el punto de vista biomecánico. Hay que saber que son lesiones que de por sí, de entrada, van a ser muy inestables, y esas líneas en los niños van a ser líneas casi siempre únicas o uniplanares, que van a tener muy poco entrelazamiento entre sí, o sea, que van a generar dificultad de unión en esos fragmentos, en comparación con los adultos, que tenemos fracturas más que todo en espiral o que tienen algún grado de conminución debido pues a ese hueso osteoporótico. Y traer aquí a mencionar simplemente eso de los adultos, trayendo también la clasificación del doctor Powers, en el que entender ese concepto importante, que cuanto más vertical sea esa línea de fractura, pues mayor va a ser la inestabilidad que vamos a tener debido a esas fuerzas cizallantes. Y debido a estas fuerzas cizallantes, pues tenemos altas probabilidades de que esa fractura se desplace cuando las tratamos de forma conservadora. Entonces, hay muchos estudios en la literatura de que nos hablan cómo deberíamos tener una adecuada reducción en estos pacientes, y la mayoría coinciden en que pues, deberíamos tratar en la mayoría de los casos, si no es en todos, de lograr una reducción anatómica. Si esto no es posible, porque hay algunos casos complejos, pues debemos evitar primero la fijación en varo, y nos proponen estos autores de la India en el 2021 que si no logramos una reducción anatómica podemos tener reducciones aceptables en la tipo 1 y tipo 2 con 5 grados menores de 5 grados de angulación y menos de 2 milímetros de desplazamiento. Y cuando tenemos tipo 3 en la clasificación de Delvet, pues en este caso menos de 10 grados de angulación, menos de 2 milímetros de desplazamiento. Y todo esto es importante porque los artículos en sí nos hablan de desplazamiento y de grados, pero lo que quieren transmitir es el concepto de estabilidad. O sea, tenemos que tener una buena reducción, una adecuada estabilidad para que estos pacientes puedan tener una adecuada consolidación. Con respecto al crecimiento del fémur, pues vamos a tener en cuenta que la no unión va a ser una causa de que pueda alterar el crecimiento, pero no solo la no unión, sino que dentro de esta patología pueden haber otras complicaciones concomitantes de la fractura, como necrosis avascular o como coxa-vara, y hay que entenderlo todo pues como de manera integral. Saber que ese crecimiento del fémur proximal pues corresponde más o menos a una contribución de 3 milímetros por año, que eso corresponde alrededor, la literatura varía entre el 10, 13, 15% desde crecimiento en longitud de la extremidad inferior de esa nucleosificación proximal, y todo esto debemos tenerlo en cuenta en esas fracturas en las que vayamos a sobrepasar la fisis, porque debemos tener esa discrepancia de longitud que puede ser considerable dependiendo de la edad del paciente, inclusive puede llegar a ser mayor de 2 centímetros. Entonces, no les voy a entrar a hablar de cuál es el implante ideal, pero les traigo esto porque es bien importante hablando del concepto de estabilidad. Hay que tener en cuenta, primero, la clasificación, que la clasificación es importante y nos va a impactar en qué tipo de material o qué tipo de implante utilizamos, y la edad del paciente.
porque lo que buscamos, como les digo nuevamente, es tener una fijación lo suficientemente estable para contrarrestar esas fuerzas y que ese paciente pues no vaya a tener un desplazamiento de esa fractura que generen una no unión. Y sumado a estas dos, pues el peso del paciente también va a ser una variable adicional que hay que tener en cuenta frente a esto, por lo que aquí pues no es el objetivo de la charla, pero sí es importante que sepamos que una no unión puede ser por una inadecuada fijación, entonces es importante tener en cuenta el tipo de fijación que utilizamos. Para hablar entonces de no unión, hay muchas definiciones. La que más conocemos es la FDA. La FDA nos dice que no unión es una fractura que no ha consolidado en los últimos 9 meses o que no tiene evidencia radiográfica de una curación o un progreso en esa curación en 3 meses consecutivos que se vea al paciente. Hay quienes están de acuerdo con esta definición, hay otros que están de acuerdo que debería ser un menor tiempo, 6 meses, 3 meses. Y pues la literatura en sí no genera pues como un consenso frente a esto. Cada grupo debería definir qué es para ellos una no unión. Hay otros autores como el doctor Calori que intenta simplificarlo un poco, siendo una definición más aplicable a la práctica, en la que él dice que primero es una fractura en la que el médico tratante, el médico responsable de ese paciente, ya no tiene, pues ve radiológicamente que no tiene opciones de que esa fractura genere una consolidación sin generar alguna intervención adicional, llámese pues una cirugía o llámese algún otro procedimiento adicional biológico. Entonces, hay una clasificación que nos dan los doctores Weber y Seth, en la que principalmente tratando de simplificar esas no uniones, podemos tener o no uniones que son biológicamente activas, o sea, que van a tener un buen aporte vascular, o no uniones que son biológicamente inactivas, que son las que no tienen un aporte vascular importante. Dentro de las biológicamente activas vamos a tener las hipertróficas, que vamos a tener una buena biología, un buen aporte sanguíneo, pero le va a faltar estabilidad a ese sistema. Las atróficas, en las que vamos a tener una falta de biología y falta de estabilidad, y las oligotróficas es un punto medio entre lo atrófico y lo hipertrófico, que va a generar una formación incompleta de callo y que puede llevar a que la reducción pues no sea adecuada o sea inestable. Y las últimas, las biológicamente inactivas, principalmente en las que tenemos algo en el hueso que esté afectando ese proceso de consolidación, ya sea un hueso necrótico, un secuestro, una infección, un defecto óseo muy grande, o que esté combinado un defecto con una atrofia. Todas estas pues son importantes tenerlas en cuenta porque vamos a tener un poco de aporte vascular, y dentro de esas podemos involucrar la no unión séptica, que principalmente sea por algún microorganismo que va a reducir ese flujo sanguíneo consumiendo los nutrientes de ese hueso sano y disminuyendo esa adecuada formación de hueso nuevo, y que ese hueso nuevo se forme pues de buena calidad. Ya vimos la prevalencia de las fracturas del cuello, pues, perdón, las fracturas del fémur proximal en el niño. Cuando hablamos de la incidencia de no unión en este grupo de fracturas, pues la literatura en artículos y en reportes más antiguos nos dice que puede llegar inclusive hasta el 44%. Pero haciendo una revisión del tema en la literatura, las series más recientes nos dicen que ese número no es tan alto y que llega más o menos entre el 6 al 12% de no unión en esas fracturas del fémur proximal. Que es importante que así sea un trabajo más antiguo, si sea un trabajo más reciente, el concepto más importante que debemos tener en cuenta es la estabilidad. Y si no logramos una adecuada estabilidad, pues va a ser que la causa principal de la no unión sea que no logremos mantener o lograr una buena reducción en estos pacientes, y lleve a que esas fuerzas que previamente mencionamos de desplazamiento pues generen una no unión. Si bien la no unión no es la principal complicación de las fracturas del fémur proximal, se ubica en el tercer puesto, y es importante tener en cuenta la necrosis avascular, que ocupa el primer lugar, y el segundo lugar la ocupa la coxa vara. Es importante tener esto en cuenta porque usted puede tener una no unión únicamente, pero usted puede tener una no unión con una necrosis avascular, con una coxa vara, y eso hace más complejo el paciente, y es importante pues intentar dentro de los procedimientos o las opciones terapéuticas abordar todas las condiciones, porque sabemos bien que eso puede generar secuelas en el niño. Y teniendo en cuenta lo de las secuelas, esto me llamó mucho la atención de esta revisión sistemática, en el que pues nos dan muchos datos, pero quizás una de las cosas más importantes es que sabemos que la no unión va a ser menos común en los niños por todo ese potencial de remodelación, por las propiedades que tiene ese periósteo que es más grueso, pero cuando sea una no unión en los niños,
va a ser mucho más grave que en un adulto, porque esos pacientes van a tener secuelas, van a tener malos resultados, y si se asocia a etapas tempranas del crecimiento, pues puede tener o generar alteraciones anatómicas significativas. Dentro de las clasificaciones ya propiamente de la no unión, mencionábamos previamente la clasificación de Delbet, y es importante tenerla en cuenta porque esa clasificación de las Delbet tipo 2 nos vamos a dar cuenta que es la que más complicaciones tiene y es la que más se presenta en los casos que vemos, entre el 34 al 54%, seguidas en orden pues de presentación las tipo 3, las tipo 4 y las tipo 1. Entonces es importante clasificar a nuestros pacientes. Y no solo clasificarlos nos va a ayudar a evaluar esos factores de riesgo, sino que en esta tabla les pongo que vamos a tener factores de riesgo que podemos modificar nosotros, y hay factores de riesgo no modificables que van a ser propios del paciente o propios de la fractura. Entonces, ¿qué podemos modificar? Obviamente un cirujano experimentado que conozca la anatomía, que conozca el abordaje, pues va a permitir cuidar muy bien esa cadera y mantener la biología sin afectar la circulación. Si logramos una calidad de la reducción, que ya también mencionamos en la cuestión de manejar la angulación y el desplazamiento, vamos a tener también una mejor posibilidad de que ese paciente pues tenga buenos desenlaces. Y tercero, si escogemos adecuadamente el implante, eso se transmite en que el paciente tenga una adecuada estabilidad de su fractura, pues también va a tener menor riesgo de no unión. Dentro de los cuidados posoperatorios hay pacientes que salen inmovilizados, hay pacientes que salen con restricciones del apoyo o hay pacientes que salen con indicación de terapia física. Si se cumplen de manera adecuada, pues puede haber un éxito del tratamiento, pero si estos pues, principios se incumplen, puede llevar a que falle el material, que se desplace o que genere alguna complicación. Y el tiempo, también hay muchos estudios en la literatura que refieren que operar a estos niños de manera temprana, entre 24 y 48 horas, muestran mejores resultados. Todo esto es lo que podemos modificar. Los no modificables los vemos acá, que se los pongo principalmente en las dos tablas, en el que el tipo de fractura, pues ya vemos que va a ser uno más común que otra y que las tipo 2 las que van a tener mayores complicaciones. Esos niños que tienen más de 12 años, que ya empiezan con el cierre de la fisis, pues también van a ser con un factor de riesgo mucho mayor de no unión por la parte de la vascularización. Hay muchos estudios que se presentan en países en desarrollo, en la India, en Bangladesh, en el que llegan casos complejos de fracturas inveteradas, entonces ellos también ponen el tiempo de presentación como algo importante. Y obviamente lo que mencionábamos, el índice de masa corporal y las otras comorbilidades que tenga el paciente. Pero si ustedes ven lo más importante, en el OR la clasificación nos da 1.36, la A nos da 1.2, pero la calidad de la reducción es la que más importa, hasta 8.5 veces. Por eso debemos impactar en esos factores que podemos modificar nosotros, que son los que van a tener una mayor implicación en el paciente que podemos controlar. Nuevamente, entendiendo lo de las fuerzas biomecánicas que se producen en la cadera, ya hablando de no unión, entonces lo que buscamos o el principio fundamental del tratamiento es cambiar esas fuerzas que veíamos de cizallamiento por fuerzas de compresión y abordar de manera integral las otras complicaciones que pueda tener el paciente, que son coxavara, acortamiento y trastornos de ese brazo abductor. Entender, como les mencioné, que se pueden presentar o una sola o se pueden coexistir entre ambas, y lo que debemos buscar siempre es mejorar la biología con la estabilidad. Y hay algunos artículos que nos dicen que el hecho de tener una necrosis vascular y una pseudoartrosis o una no unión, pues no es una contraindicación para llevar a ese paciente a procedimientos, ya que muchos de estos pacientes con la cabeza femoral que estén con necrosis puede tender a revascularizarse en el 30 o el 35% de los casos, y es posible que no se produzca un colapso, pero es importante pues seguir a nuestros pacientes. Hay diferencias en la literatura. En los países desarrollados nos hablan principalmente que la principal complicación es una técnica inadecuada para lograr una reducción, o que esa reducción sea por falta de fijación, por escoger implantes inadecuados. Y en países de desarrollo, lo que les comentaba previamente, que esos pacientes llegan tarde, son inveterados, son tardíos o tienen algunas otras lesiones asociadas que dificultan el manejo, y es importante también tenerlo en cuenta. Como tal, esta entidad, pues las fracturas del fémur proximal, los resultados no son buenos. Como les muestro aquí en esta tabla, hay estudios desde el 62 hasta el 2021 y en todos muestran los resultados buenos, en los que el peor resultado que encuentran es buenos resultados del 29% y los mejores resultados son hasta el 83%. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente, independientemente de las otras condiciones que hemos visto, la necrosis, la coxavara,
o la no unión, el hecho de que un paciente tenga una fractura del cuello femoral pediátrico, pues va a tener que no tenga buenos resultados en general descritos pues en la literatura. ¿Qué es lo que buscamos lograr? Un equilibrio entre lo que hablábamos de contrarrestar esas fuerzas biomecánicas que se transmiten estabilidad, mantener la biología y tratar de que esa circulación de la cabeza femoral y el fémur proximal no se vea afectada y tener en cuenta la fisis por esas discrepancias que puede haber en el crecimiento en estos pacientes. También podemos tener lo otro que hemos mencionado, que se afloje el implante, que haya resorción ósea, que se dé una coxavara y pues lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la no unidad. Con respecto al tratamiento, hay muchas opciones en la literatura, pero quizás la que la mayoría de artículos ponen como la primera opción son las osteotomías valguizantes. Estas osteotomías valguizantes lo que buscan es generar un estímulo biológico en el que se promueva la osteogénesis, tratando de nuevamente contrarrestar esas fuerzas cizallantes en fuerzas de compresión. Es una técnica pues que realmente la literatura describe que es accesible de realizar, es barata, es económica, no necesita pues un entrenamiento muy especializado y pues comparado con otras técnicas y que podemos contribuir con la corrección de otras patologías como la coxavara, como el acortamiento y también ese momento del brazo abductor. También describe la literatura que puede disminuir ese doblamiento o ese bending de los implantes al cambiar la posición en la que está la cabeza y el cuello y eso favorecer pues como la consolidación de la fractura. Hay muchas, está la osteotomía de Pauwels en B, está la osteotomía de Pauwels en Y, que es pues, la menos utilizada, la más común es la osteotomía de Pauwels en V, que genera pues una cuña lateral, está la osteotomía deslizante, en la que no se genera cuña, sino que se hace un deslizamiento, y está también la osteotomía de apertura o más media apertura de cuña medial. Hay muchos que escribe la literatura, pues hay que analizar cada caso del paciente para ver cuál es la que le corresponde o la que se beneficia. Y como les digo, la que más describe la literatura es la osteotomía de Pauwels modificada. Este es un estudio del doctor Magu en el 2007. 10 pacientes, la edad promedio de los niños fue de 10.2 años, utilizaron la osteotomía de Pauwels más inmovilización, tuvieron un muy buen seguimiento, aproximadamente 9.2 años, y ellos encontraron que la no unión en promedio en estos pacientes se dio a las 16.6 semanas, con un promedio entre las 12 y las 20 semanas, pues siendo algo significativo. Y después de hacer el procedimiento, la unión de la osteotomía en promedio consolidó a las 8.2 semanas en estos pacientes. Ellos decían que esta osteotomía pues tenían la ventaja adicional de corregir la coxavara y lo que mencionamos también del mecanismo del brazo abductor. Hay otras osteotomías, como la osteotomía de Morsher, que está indicada para reconstrucciones femorales complejas y lo que busca también es un principio, una combinación de las osteotomías deslizantes y osteotomías del trocánter, en el que hacemos un desplazamiento del fémur de manera horizontal, distalizamos el trocánter mayor y eso nos permite lateralizar la diáfisis, corregir un poco el ángulo cérvico-diaficiario y también ganar en la discrepancia de longitudes de la extremidad. Y pues tener en cuenta que uno de los aspectos importantes en los que se centra la literatura es si cuando hacemos estos procedimientos debemos hacer reducciones abiertas o reducciones cerradas. Esto es un metaanálisis de 18 pacientes, de metaanálisis de 18 artículos, 564 pacientes. En ellos, ahí en este artículo, pues encontraron que la tasa para ellos de pseudoartrosis fue de 8.9%, fue publicado en el 2005, y ellos encontraron que con la reducción abierta, esa no unión o pseudoartrosis pasaba del 11.2% en comparación con la reducción cerrada de 4.7% para estas fracturas. Es decir, que casi el doble de riesgo de una no unión al hacer una reducción abierta en los pacientes. Y una de las técnicas, una de las variables a tener en cuenta que nos proponen en este artículo es, cuando valoremos nuestros pacientes, miremos cómo está ese cuello. Si ese cuello tiene una resorción del 50% en comparación con el otro lado, pues va a tener un riesgo elevado de que esa osteotomía pueda fallar. Y también nos dicen que llevar a ese paciente a correcciones de más de 15 grados puede generar también no tan buenos resultados, por lo que recomiendan no tratar de pasar de 15 grados de corrección.
La otra opción que tenemos, vamos a hacer los injertos, entonces vamos a tener injertos vascularizados y no vascularizados. Con los vascularizados tenemos cresta ilíaca o peroné vascularizado. Es una técnica pues que es mucho más demandante, implica instalaciones y experiencia del personal en técnica microquirúrgica, va a tener una mayor movilidad en el sitio donante y es obviamente más costosa. Los no vascularizados vamos a tener tibia distal, el peroné cortical y la cresta ilíaca. Tenemos disponibilidad de auto o injerto, siendo el aloinjerto una muy buena opción en estos pacientes. Van a ser procedimientos menos complejos, menos morbilidad en el sitio donante y los tiempos quirúrgicos pueden ser más cortos. Derivado a estos injertos, entonces, desde el 92 el doctor Nagui propuso una osteosíntesis con un injerto cortical del peroné en el que funcionara como ayuda o como soporte para reconstruir ese cuello femoral y a partir de ahí han salido otros trabajos más recientes. Este trabajo publicado en el 2015 en el que involucraron 12 niños, 9 hombres y 3 mujeres. A todos se les hacía injertos de peroné cortical, 6 de ellos se llevaron adicionalmente a osteotomía valgizante y 6 de ellos se llevaron solamente al injerto más inmovilización. Lo importante con esta técnica que describen es que se puede utilizar el injerto más una osteotomía o el injerto más alguna otra fijación para aumentar la estabilidad y ellos encontraron que el 100% de los pacientes, o sea, los 12 casos, consolidaron a los 3.5 meses, tanto clínica como radiológicamente. Y cuando muestran los resultados, pues muestran mucho mejores resultados de los que evidencia la literatura que les comenté previamente, en el que 11 casos, el 91% mostraron buenos resultados, un solo caso que corresponde al 9% fue aceptable y ellos nos reportaron pues que tuvieran durante ese seguimiento de necrosis avascular o COPSAS varias. Y el principio fundamental de por qué les va bien a estos pacientes con este tipo de técnica es que ese injerto tiene un doble propósito que actúa como un dispositivo de fijación y también como una aumentación biológica. Esa forma triangular le va a añadir también estabilidad rotacional y en algunos casos pues la fijación interna por sí sola pues no va a ser lo suficientemente estable y tiene una mayor tasa de fracaso y permite reconstruir pues también ese cuello en algunos pacientes que se haya reabsorbido. Este es un algoritmo en el que resumen pues todo lo que hemos mencionado de cómo abordar estos pacientes con no unión, lo propone el doctor Sangabi y principalmente la primera pregunta que debemos hacer es ¿por qué falló mi paciente o por qué tiene una no unión? Y eso se traduce en dos cosas, o que haya fallado la fijación o que sea una presentación tardía. Si falló la fijación, entonces preguntarnos si la fijación fue inapropiada, si el implante fue inadecuado, pues la elección, si el implante fue que falló, si no corregimos esas fuerzas biomecánicas adecuadamente o la reducción no fue óptima y siempre descartar en esos casos, pues también tener en cuenta la infección. Si esa es pues si esa es la etiología, entonces pensar en retirar el implante, si se puede hacer una estabilización in situ o pensar en la osteotomía valgizante o por último, pues refijar ese paciente cambiando los implantes si fue la causa. Si es de una presentación tardía, entonces evaluar si ese paciente tiene una reabsorción del cuello, si fue que se interpuso algún tipo de tejido dentro del foco de la fractura que permitió que no hubiera una consolidación, o si ese paciente lo que tuvo fue una fractura patológica que lo que está impidiendo es otra causa en la consolidación. Si es así, entonces también nos dicen evaluar si se puede hacer una estabilización in situ, la reconstrucción del cuello usando este injerto de peroné, o la osteotomía en valgo. Ese sería pues como el algoritmo de manejo y tener en cuenta dentro de nuestros pacientes. Y aquí les muestro pues que la literatura describe estas presentaciones tardías o inveteradas que no nos trae el día de hoy, pero sí nos pone que esas no uniones mayores de 6 meses, que serían más o menos como si fuera una fractura inveterada de entre 3 a 6 meses, de 3 semanas a 6 meses, lo que debemos pensar es que podamos necesitar varios procedimientos en un mismo tiempo o en algunos pacientes varios procedimientos en varios tiempos, pero lo que ellos recomiendan es una reducción cerrada o abierta de acuerdo a la grado de desplazamiento y a la clasificación de la fractura. Como primera opción, la osteotomía valgizante y tener en cuenta que se puede poner en esos casos en que queremos reconstruir el cuello o aumentar la estabilidad, es injerto de peroné. Como recomendaciones que dé la literatura frente al tema, todas son grado C, o sea, todo el nivel de evidencia es bajo.
debido a que pues hay pocos casos en la epidemiología normal y hay pocos pues como trabajos que nos hablan de cuál sería lo ideal en estos pacientes. Pero secundario a la revisión que realizamos, lo que podemos dar como recomendación es que esas fracturas del fémur proximal, fijarlas lo más rápido posible con el implante adecuado para la edad, para el peso y para la clasificación de la fractura. Siempre tratar de buscar reducciones anatómicas o reducciones aceptables y pensar si ese paciente adicionalmente necesita una inmovilización por ese riesgo de desplazamiento. Las no uniones que ya diagnostiquemos y están establecidas, pues siempre pensar como opciones a osteotomías vaquizantes con reducciones cerradas que se pueden realizar, tratando de cuidar esa biología. Y en pacientes que ya tengan reabsorción del cuello femoral, pues podemos añadir estos injertos óseos también propiamente para aumentar la biología. Y ya eso era lo que les traía a revisión para presentar el caso de la paciente.